Gracias a Dios. Sean todos muy bienvenidos a su nuevo local. ¿Qué les parece? Está bien, ¿verdad, hermanos? ¿O hay más o menos? No, de verdad, hermanos, que bueno, creo que es evidente que Dios nos ha bendecido como congregación, nos ha dado un magnífico lugar para poder continuar siendo edificados en el conocimiento de la palabra, adorar su nombre, exaltar su majestad. Y de verdad, más allá de la expectativa que teníamos cuando hace algunos meses fuimos notificados de la necesidad de dejar nuestro anterior local, el lugar se iba a vender y no podíamos cubrir el costo de venta y tendríamos que comenzar a buscar. Creo que el Señor nos sorprende de maneras maravillosas y tenemos pues un lugar, hermanos, donde, como nos damos cuenta, podemos reunirnos todos. De hecho, mira, voltea hacia tu costado izquierdo, derecho, voltea hacia la parte de atrás y ve qué hermoso se ve, ¿verdad? La congregación, el auditorio, con la presencia de tantos hermanos que no podíamos estar juntos, ¿verdad? Segmentados en 2 servicios desde hace más de un año. Y ahorita pues tenemos esta grandiosa oportunidad. Y de hecho hay hermanos que confirmaron la asistencia que todavía no están aquí, han de estar por llegar o por alguna causa no vendrán. Pero este lugar nos da esa oportunidad, de estar juntos una vez más como antes del inicio de la pandemia y poder tener por lo menos en estas nuevas condiciones la cercanía, la proximidad, el vernos, hermanos, cada fin de semana o cada día de servicio. Ha sido un trabajo arduo desde la primera semana del mes de octubre, cuando iniciamos el proceso de desmantelamiento, cuando comenzamos con la labor de desinstalar todo el equipo, todos los materiales, la iglesia infantil, el equipo de audio, todo lo que teníamos instalado en el anterior local hasta el día de ayer. Yo te quiero decir que el último servidor se fue de este lugar a las 8:30 de la mañana y llegó a las 10 de la mañana del día de ayer. Me refiero a mi hermano Héctor y no es por exaltarlo, pero bueno, pues ha estado trabajando arduamente en la instalación de todo el sistema eléctrico y juntamente con mi hermano, pues todos los servidores de la congregación, creo que sin excepción todos hemos estado aquí y muchos hermanos que sin ser servidores oficiales se han sumado a la tarea que ha representado el dejar este lugar listo, funcional para el día de hoy. De verdad, gracias a todos los hermanos y hermanas que apoyaron con la elaboración de alimentos, viniendo, barriendo, limpiando, pintando. Hay muchas cosas que se hicieron, hermanos. Y quiero que veamos un video que nos va a permitir identificar todo lo que ha representado desde el proceso de desmantelamiento hasta el día de hoy este esfuerzo congregacional. Así que podemos apagar las luces y corre un video para que nos demos cuenta.
Bueno, pues yo creo que le podemos dar un aplauso de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, se ha hecho una labor intensa para poder dejar en condición funcional este local. Por supuesto, entendemos que estamos enfrentando algunos desafíos importantes, el hecho de que no tenemos, por supuesto, la comodidad que teníamos ya en nuestro anterior local. Tenemos la amplitud actualmente y una enorme área de oportunidad, o sea, la posibilidad de desarrollar una obra de verdad muy espléndida en este lugar, pero hay que trabajar, hay que esforzarse, porque tenemos que lograr una mejor funcionalidad, una mayor accesibilidad. Lo voy a comentar al final, después del mensaje, pero tenemos ya proyectados la instalación de baños en el primer piso, aquí en esta planta alta, para que no tengamos que bajar y desplazarnos a los pisos inferiores para poder llegar al baño. Sí, es que si me lo pego más se va a viciar. ¿No? ¿No se vicia? Bueno, ok. Tenemos el proyecto, hermanos. Esto de los baños tiene que quedar en un mes. En un mes los baños tienen que quedar completamente finiquitados aquí en el auditorio, en la planta alta, para tener la comodidad de desplazarnos sin la necesidad de bajar. Las personas mayores que teníamos previsto una dinámica para poderles apoyar subiendo, cargándolas en una silla, y nos ha sorprendido porque no fue necesario, todas subieron por propio pie. Algunas personas que tienen algún tipo de problema de movilidad y subieron perfectamente bien, pero tenemos una extraordinaria noticia, hermanos. En el mes de enero, y esa es la fecha meta, en el mes de enero vamos a tener instalado, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Un andamio por el que van a poder subir por la parte de afuera. No, no es cierto, hermanos, obviamente no. ¿Qué creen que vamos a instalar? ¿Qué se les ocurre? ¿Una silla salvaescaleras? No, tampoco. ¿Qué se les ocurre que vamos a instalar? Un elevador, hermano. Gracias a Dios. Parecería impensable, parecería imposible, pero no lo es, hermano. Dios nos ha mostrado las formas y las estrategias para poder tener en el mes de enero instalado un elevador. Y que las personas por edad o porque no tienen alguna facilidad de desplazamiento puedan subir hasta el auditorio sin ningún tipo de problemática. Y todo esto, hermano, pues es algo que Dios nos ha permitido ir proyectando. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase al frente, por favor, así con paso alegre, dinámico y juvenil. Muy bien. Gracias a Dios. Porque quiero que oremos, hermanos, como congregación. No lo hemos hecho, no hemos tenido un tiempo en el cual consagremos este lugar al servicio de nuestro Dios. Yo tuve la oportunidad de estar solo ya aquí en este lugar hace algunas semanas y orar al Señor. Pero si quieres, quítate tu cubrebocas para que vean cómo lloras, no nada más yo. Y oremos, hermanos, como congregación, agradeciendo al Señor por su misericordia, por su amor y consagrándolo a su servicio este lugar. Amén. Nos podemos poner de pie. Bien. Señor, estamos aquí presentes en esta mañana, tu iglesia, Casa de Oración Uruapan. Señor, no hay forma en la cual podamos agradecerte toda tu gracia, todo tu favor, toda tu misericordia y tu respaldo sobre nuestras vidas. En medio de una circunstancia muy compleja, Señor, en medio de una pandemia donde podríamos pensar más que en la unidad y en el crecimiento, en la disolución, tú no lo has permitido, Señor, porque tú eres el Dios de la iglesia, Señor, quien la edifica eres tú. Y estamos aquí presentes. No todos, pero una parte importante, la mayor parte de tu iglesia en esta mañana, tomando la determinación de usar este lugar solamente para la gloria y para la honra de tu nombre, para la predicación de tu palabra, la extensión de tu reino en esta tierra. Señor, ayúdanos y actívanos a cada uno de nosotros para que este lugar, Señor, se encuentre pletórico de personas que conozcan el mensaje del Evangelio, que te conozcan a ti y rindan sus vidas y corazones a tu servicio.
Señor, que esta dinámica se propague al exterior de estas paredes y nos convirtamos cada uno de nosotros en agentes del Evangelio. Señor, únenos, vincúlanos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Sé el Señor de este lugar como lo eres del universo. Que tu pie, Señor, sea establecido en cada área de este lugar, en este auditorio, en la iglesia infantil, en la planta baja, mi Dios, que cada área, cada resquicio, cada esquina, cada lugar de este local, Señor, sea solamente para servirte y glorificar tu nombre. Lo consagramos en esta mañana a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si gustan pueden sentarse. Pues estamos, como dice mi esposo, muy contentos y no dejamos de sorprendernos de lo bueno que es Dios. Pero lo que más nos conforta a nosotros es saber que Él es el dueño de la obra y Él es el que se encarga absolutamente de todo. En eso estamos confiados, de verdad. Así que, hermanos, ustedes son parte de la obra, son parte de esta iglesia y estamos muy agradecidos con Dios también por cada uno de ustedes. Mi esposo y yo estamos para servirles, hermanos, y les amamos de verdad a todos, sin excepción. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Esperaban un besito, ¿verdad? Yo también, pero bueno. Es que es el efecto que le causo, la pongo nerviosa todavía, hermanos. Bueno, qué mejor tema en esta mañana, hermanos, que aquel propósito que nos permite mantenernos en vinculación como Iglesia del Señor Jesucristo y que nos dinamiza y nos impulsa, nos motiva para la vida de santidad. ¿Qué otra cosa nos reúne en esta mañana sino el poder ser edificados y capacitados para una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo en el cual Él regrese? Entonces, en esta mañana vamos a ver un tema que tiene por título Jesús vendrá. Jesús vendrá. Y pido por favor que me acompañen a Mateo 16, verso 27. Dice la palabra de Dios así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate lo que dice el inicio del verso 27. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre. Verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6 dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor, en esta mañana venimos ante ti con humildad, con el deseo de ser edificados en nuestro corazón. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que somos muy falibles aún, pero que nuestra potencia y nuestra capacidad para vivir en integridad y santidad también proceden de ti, Señor. Llénanos de tu consejo por tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Esa información que acabamos de leer, hermanos, nos muestra un énfasis muy importante, muy potente, un fuerte énfasis. ¿En qué particularmente? En lo repentino que define la Biblia será la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene mucho que decir sobre el repentino regreso de Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, regresará en una forma rápida, rápidamente. Vendrá en un momento y en una hora en la que la mayor parte de nosotros no habremos esperado su venida, pero Él va a venir. En un abrir y en un cerrar de ojos, rápidamente, será pronto y será definitivo. Es así como lo define la Escritura. Y si Jesús realmente viene de esta forma, rápidamente, prontamente, definitivamente, la pregunta sería entonces, ¿cuál es la demanda que esta circunstancia nos extiende a cada uno de nosotros? Si Jesucristo realmente está cercano, ¿qué es lo que nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos de hacer? Bueno, hay 4 cosas que vamos a comenzar a ver en esta mañana. Vamos a revisar la primera de estas y las siguientes en las clases dominicales subsecuentes. 4 cosas que ante esta información tenemos nosotros que desarrollar prontamente, así como será el regreso de Cristo, determinantemente, definitivamente y prontamente. Así nosotros tenemos que desarrollar lo siguiente: obediencia inmediata, en primer lugar. En segundo lugar, adoración inmediata. En tercer lugar, proclamación inmediata. Y en cuarto lugar, servicio inmediato. Obediencia, adoración, proclamación y servicio. Vamos nuevamente, por favor, al verso 6 y 7 y estudiemos al respecto de la obediencia. El primer punto que vamos a estudiar en función de esta información. Dice el verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que este retorno del Señor Jesucristo, el regreso del Señor, va a ser algo que va a suceder prontamente. Por lo tanto, hermanos, hay un llamado urgente a estar listos, particularmente en nuestra capacidad de ser obedientes al Señor. Más vale entonces que la obediencia de nuestra parte hacia el Señor y sus mandatos crezca. O si el día de hoy tú te identificas como una persona no obediente, más te vale entonces, de acuerdo a la Biblia, que comiences a aprender la obediencia. ¿Quién reconoce, hermano, que necesita aprender a ser obediente? Creo que todos. ¿Y quiénes pueden reconocer un nivel de obediencia distinguible ya en su forma natural de vida, en su forma habitual? Bueno, aquellos que ya han desarrollado un nivel de obediencia, la Biblia les llama a crecer aún más en obediencia. Y esto tiene que ser hecho prontamente. La venida de Jesucristo nos demanda que trabajemos ahora, porque aún, hermanos, hay tiempo. ¿En qué? Trabajar en crecer en el desarrollo de nuestra obediencia. La Biblia nos dice, trabaja ahora, que es de día, porque la noche se acerca. La noche se acerca cuando ya nadie, hermanos, puede trabajar. Entonces, el momento de trabajar en nuestra obediencia al Señor es hoy, es ahora. El punto es que si no tienes una conciencia real del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es imposible que tu vida cambie. Si no tenemos desarrollada por la información bíblica, por el estudio, por la comunión con el Señor, por una vida de oración dimensionada, una conciencia genuina del pronto regreso de Jesucristo, es imposible que nuestras vidas cambien. Es imposible que nuestras vidas crezcan en obediencia. Cuando realmente vivimos con la certeza de la venida de Jesucristo, esto, hermano, va a generar inequívocamente efectos en nuestra forma de vida. Por ejemplo, cuando un maestro se aproxima al aula de clases, los niños están en desorden y alguien anuncia, ¿verdad? El maestro viene. ¿Qué es lo que sucede al interior de esa aula? Los niños en desorden inmediatamente cobran una conducta ordenada. ¿Te pasó a ti cuando eras niño en el colegio? Nada más me sucedió a mi hermano. Todos en desorden, todos gritando, todos corriendo, todos aventándose papeles, cuadernos. Pero cuando alguien dice, ahí viene el maestro, inmediatamente el salón cobra orden.
O como cuando tienes la oportunidad de recibir a tus padres después de muchos años de no verlos, de no contactar con ellos, de no convivir personalmente con ellos. Esto te lleva a una condición de motivación, te propulsa al cuidado de tu casa, al arreglo, preparar una comida rica, ataviar todo lo necesario, porque alguien a quien amas profundamente está por llegar. Bueno, el Espíritu Santo quiere enseñarnos esto, una conciencia clara de la cercanía de alguien que tiene toda la autoridad en el universo. Jesucristo, hermanos. Jesucristo viene y necesita ver un sentido de obediencia como resultado de esto. Tener la conciencia de que Jesucristo regresa y viene pronto, y su regreso será definitivo, determinante, súbito, inmediato, tendría que despertar en nosotros esta conciencia de obediencia. La expectativa de la llegada de una autoridad o de alguien a quien realmente amamos, inequívocamente va a cambiar la manera en la cual nos comportamos. Si nosotros, hermanos, cambiamos nuestras conductas cuando esperamos la llegada de alguien a quien amamos profundamente como un padre, de acuerdo al ejemplo que les di, ¿cuánto más tendría que impactar? ¿Cuánto más tendrá que ser el efecto en nuestra conducta de la conciencia del inminente y pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos realmente, hermanos, en este lugar están en la expectativa del regreso inminente de Jesús? ¿Cuántos realmente estamos conscientes de que Jesucristo retorna? Más allá de posturas doctrinales que no tienen fundamentos sólidos en la palabra, que lamentablemente en estos círculos extrapuristas que han emergido en los últimos años en el ambiente cristiano, han llegado a negar esta doctrina que tiene fundamentos inobjetables en la palabra de Dios. Jesucristo regresa por una iglesia que se encuentre preparada para su retorno. Jesucristo regresa por una iglesia que haya crecido en obediencia, que haya crecido en la capacidad de poner en práctica y en obra los mandatos que Él establece en la Escritura. Cuando hemos hablado y estudiado sobre la obediencia, un tema muy importante, hermanos, hemos definido que la obediencia contiene elementos fundamentales para que sea considerada como tal. De entrada tiene que ser en tiempo, en forma y con la actitud correcta. Eso es obediencia. Cuando un padre le dice a su hijo, hijo, necesito que laves el auto, y el hijo no lo lava, entonces es desobediente. Cuando el hijo lo lava, pero no en el momento en el cual el padre lo define, tampoco es obediencia. O cuando el hijo lava el auto en el tiempo en el cual el padre lo indica, pero con la actitud equivocada, con molestia, con soberbia o con una actitud de desagrado, tampoco es obediencia. La obediencia tiene que ser efectuada en el tiempo correcto, tiene que efectuarse la tarea asignada correcta y con la actitud correcta, con una actitud de amor, de respeto y de honra. Si nosotros, hermanos, somos conscientes del pronto y súbito regreso de Cristo inminente, como en un abrir y cerrar de ojos, entonces esto tendría ya que haber afectado nuestra capacidad de ser obedientes en un proceso creciente, en un proceso de mejora continua. Apocalipsis 22:6 dice esto, y me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Qué significa que estas palabras son fieles y verdaderas? ¿Qué palabras? El regreso inminente de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, he aquí vengo pronto, Jesucristo viene pronto. ¿Qué significa que esto es fiel y verdadero? Bueno, significa que podemos estar enteramente confiados en la información que nos están otorgando. Que no importa al final lo que tú decidas creer sobre esta información, lo creas o no lo creas, va a pasar. Eso significa que es fiel y verdadero. Más allá de la percepción relativa, personal o subjetiva que tú le des a esta información tendrá un registro en la historia. Esto va a suceder. ¿Por qué podemos tener la certeza, hermanos, de que esto va a acontecer? Continúa diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿De dónde procede esta información? La Biblia menciona el espíritu de los profetas siendo el receptor de esta información directamente del Dios de los espíritus de los profetas.
Y esto nos da la posibilidad de indagar y profundizar de forma importante y sustancial. Porque cuando Dios habla a la vida de una persona redimida por la gracia, y de hecho es el único tipo de persona a la que Dios le habla, una persona redimida por la gracia, Dios no nos habla al intelecto, hermanos, Dios no nos habla a la mente. La mente sería un espacio, un depósito demasiado pequeño para poder contener la iluminación o la revelación o el contenido de las verdades escriturales o el contenido de la sabiduría o la inteligencia de Dios. Una mente de un par de filamentos, que es tu mente y mi mente, comparada con la mente de millones de watts, con una potencia incontrolable en el universo, hermanos, en nuestra mente nos fundiría literalmente el cerebro al instante. Dios, por lo tanto, no habla a la mente. Dios, hermano, nos habla al espíritu vivificado que por la redención en Cristo Jesús hoy se encuentra en condición vigorosa. Un espíritu nacido de nuevo, un nuevo nacimiento, y en este espíritu interno Dios emite sus mensajes a través de la palabra. Nosotros en el espíritu tenemos esta condición de eternidad. Nuestro espíritu, hermano, tiene la eternidad que tiene la eternidad de Dios. El espíritu es algo que jamás dejará de existir. Como lo dice la segunda ley de Lavoisier, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Bueno, el espíritu nunca dejará de existir. Solamente quedará libertado en algún momento de los obstáculos que en condición dimensional genera el cuerpo y le limita para poder desarrollarse plenamente. Pero cuando el cuerpo deja de existir, el espíritu queda en condición de plenitud. En plenitud en Cristo si hemos sido redimidos por Él. Entonces, Dios nos habla a un lugar donde su palabra, su sabiduría, su inteligencia, la información que nos da, no nos dañe y no nos destruya. Dios nos habla al Espíritu. Y del Espíritu, el Espíritu Santo, que hace contacto con el espíritu humano, procesa la información, la sube a la mente, dimensionando nuestra capacidad intelectiva para poder comprender cosas que antes no comprendíamos y no entendíamos. Entonces, cuando dice el libro de Apocalipsis que el Dios de los espíritus de los profetas ha dicho esto, significa entonces que la información, la fuente de esta información que estamos leyendo no es otra sino Dios. ¿De dónde procede esto, hermanos? Procede directamente de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta palabra es digna de ser escuchada. Cristo viene pronto. Esta palabra es digna de ser atendida, de ser obedecida. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Esta no es una información que haya nacido de la mente del apóstol Juan, quien fue únicamente el mecanismo que el Espíritu Santo eligió para la escritura del libro del Apocalipsis. Esto es algo que procede de Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, no es un mito, no es una fábula, no es un cuento de hadas, hermanos. Esto es divino y tiene toda la autoridad. Y si tu pregunta pudiera ser, tal vez, ¿cómo sabe usted que esta información no es una farsa? O sea, ¿cómo nos puede asegurar que esto que usted está mencionando, leyéndolo de la Escritura, de la Biblia, realmente no es una farsa? Bueno, en primer lugar, por lógica elemental. ¿Por qué? Porque los farsantes, hermanos, no escriben libros que exalten a Dios y condenen la condición caída del ser humano. Los farsantes no hacen eso. Los farsantes no están ocupados, hermanos, en escribir algo que va a inquietar el alma de la gente. Los farsantes, al contrario, buscan darle a la gente algo con lo cual puedan sentirse a gusto, seguros y bien tratados o bien gratificados. Los farsantes no escriben algo que demande esfuerzo, entrega, santidad, compromiso, perseverancia, obediencia. Los farsantes no hacen eso. Escriben cosas, hermanos, que desacreditan a Dios y que inclinan al alma del hombre y a la mente del hombre a dudar de la existencia de Dios y a dudar de la necesidad de la obediencia a Jesucristo. Este libro, hermanos, es un libro preciso. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice así, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan solamente entonces es un depósito receptor de la información que venía directamente de Dios, profesada verbalmente a través del ángel enviado por Dios. Pero esta información, hermano, tiene una fuente original y la fuente es Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que Dios
es el principio de esta información. Dios es el principio y el final de esta información. Y entonces, ¿qué nos dice este libro de Apocalipsis, por ejemplo? Si en este libro Dios nos dice que habrá gran granizo, significa que va a ser así. Si Dios dice que habrá sangre por cientos de kilómetros en la tierra, así será. Si Dios dice que habrá una carnicería y sangre como nunca se ha visto en la tierra, jamás, así será. Si Dios dice que va a haber fuego y que va a quemar prácticamente, hermano, toda la tierra, así va a ser. Si Dios dice que un tercio de los ríos se van a echar a perder, se van a contaminar, así justamente va a suceder. Si Dios dice que al mar le va a suceder exactamente lo mismo, una contaminación, que las bestias del mar terminarán muriendo, así va a suceder. Si Dios dice que un tercio de los hombres se van a matar y después un cuarto de los que queden vivos también se van a matar entre sí, así va a suceder. Si Dios dice que los demonios van a salir del infierno, de la oscuridad, del pozo y serán libertados y andarán por toda la tierra, así va a suceder. Entonces, hermanos, exactamente conocemos en este libro lo que pronto, muy pronto, está por suceder. Como podemos ver, Dios tiene un registro perfecto profético de las cosas, hermanos, que tenemos que esperar en esta tierra. Dios dijo, por ejemplo, que Adán y Eva iban a morir si ellos pecaban, y así sucedió. Dios dijo que el mundo perecería por juicio divino en el diluvio, y así sucedió. Dios dijo que el gran imperio babilónico caería finalmente, y así cayó. Dios dijo, hermano, que Jerusalén caería, y 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Jerusalén cayó. Dios dijo que el Mesías vendría, y el Mesías vino. Dios dijo que el Mesías nacería de una mujer virgen, y así nació. Él dijo que el Mesías nacería en Belén, y así justamente sucedió. Él dijo que el Mesías sería asesinado, y así pasó. Él dijo que el Mesías resucitaría, y así sucedió. Por lo tanto, hermanos, el registro futuro es tan perfecto como el registro de las cosas pasadas que Dios dijo que sucederían. Él todavía, hermano, no ha fallado hasta el día de hoy en una sola profecía. No ha fallado absolutamente en nada. En una sola cosa no encontramos fallo en lo que Dios anticipadamente nos ha anunciado. Y si Dios no ha fallado en una sola profecía del pasado, entonces tenemos absoluta certeza de que no fallará en nada de lo que está por venir y nos ha anunciado. Por ejemplo, si tu papá te dijera, joven, mañana te voy a llevar al cine, y te lleva, y después te dice, el sábado vamos a ir al parque, y van, y después te dice, te voy a comprar un par de zapatos, y te los compra, entonces tu papá es un hombre digno de credibilidad. Tu papá es un hombre digno de tu confianza. Entonces, si tu padre te dice, mañana saldremos a pasear, ¿le creerías o no? ¿Le creerías o no, hermano? Por supuesto que sí. Dios, hermanos, nunca ha fallado en nada. Todo lo que ha dicho, hermano, ha hecho. Él es entonces absolutamente digno de confianza. Por los antecedentes del cumplimiento profético de las cosas que Dios ha anunciado, tenemos la absoluta certeza de que las cosas que hoy continúa anunciando hacia nuestro futuro, estas cosas también van a pasar. Él dice, por ejemplo, que la guerra vendrá y va a matar a la mitad de las personas. ¿Qué tenemos que creer entonces? Que así va a suceder. Él dice que las naciones se van a congregar en Armagedón, en este lugar donde se va a registrar la parte final, la batalla final de la Tercera Guerra Mundial. Él lo ha dicho, así va a suceder. ¿Y qué debemos de creer nosotros? Que esto va a acontecer. Él ha dicho que el anticristo surgirá y vendrá y tendrá una participación maligna, maléfica en la tierra. ¿Qué tenemos que esperar? Que exactamente así suceda. Él dice que el Mesías va a regresar y va a reinar. ¿Qué debemos de creer? Que esto sucede exactamente. Tenemos que entenderlo, hermanos. Si Dios dijo, entonces va a suceder. No es un cuento de hadas, no es un mito, no es una fábula, no es una posibilidad, no es algo factible, no es una entre varias alternativas. Es exactamente las cosas que Dios ha dicho que van a suceder y como los ha dicho, sucederán.
Fíjate lo que dice Isaías 55:11 a este respecto. Isaías 55:11. Dice el profeta, hablando de Dios, hablando por Dios a los hombres: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Quién está hablando? Está hablando físicamente, audiblemente el profeta. Pero ¿por quién está hablando el profeta? Es Dios hablando a través del profeta. ¿Y qué dice este hombre? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin haber realizado lo que yo deseo. No retornará mi palabra sin que previamente haya realizado, efectuado, puesto en obra todo aquello por lo cual la envié y logrado el propósito para el cual se los entregué. Están proyectando la Reina Valera, yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, pero el lenguaje, aunque distinto, nos da el mismo sentido. ¿Nos damos cuenta de esto, hermanos? El Señor envió una palabra. Y la palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder de realización, literalmente es dunamis, es un poder energético que pone en práctica, en operación, lo que Dios ha determinado que se desarrolle. Dios desarrolla acciones, vigoriza circunstancias, opera en la realidad, en términos tangibles, a través de su palabra. Lo que Dios dice, sucede. Dios hace que sucedan las cosas a través de su palabra, y a nosotros, hermanos, proféticamente nos las anticipa. ¿Para qué anticiparía Dios este anuncio profético del retorno de Cristo? ¿Cuál sería el propósito, hermanos, sino que tuviésemos la implementación del uso de nuestro tiempo en la única dirección hacia la obediencia, el crecimiento en la capacidad de ser obedientes de los mandatos de Dios? Entonces, veamos nuevamente, por favor, Apocalipsis 22:6. Y me dijo estas palabras, son fieles y son verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto, hermanos, entakei, con K intermedia en el griego, entakei, significa que sucederá en una forma de cronograma. Entakei es una palabra de la que se deriva una palabra que nosotros conocemos, que es tacómetro. ¿Quién sabe qué es un tacómetro, hermano? Un tacómetro es un instrumento de medición de las revoluciones de un automóvil cuando éste acelera. La revolución mide la cantidad de vueltas que dan las ruedas del auto, ¿no? Creo que eso hace el tacómetro, medir las revoluciones del auto, es decir, la capacidad de aceleración que tiene un automóvil. Bueno, entonces, esta palabra nos indica que cuando Él venga, Él va a venir revolucionadamente. Pronto significa que Él va a venir prontamente, rápidamente, como un disparo de la nada. Como un disparo, hermano, que nadie espera. Por ejemplo, estos cohetes que de repente, ¿verdad?, irrumpen en el ambiente auditivo de nuestro auditorio, porque estamos aquí en el entorno, en las celebraciones de fiestas patronales, ¿no? Y de repente escuchamos esos tronidos que no esperamos. Esperaríamos un ambiente de silencio para poder tener una interlocución correcta en la administración de la palabra. Pero de repente estos sonidos estruendosos, estrepitosos, rápidos, determinantes, roban nuestra atención. De la misma forma será el retorno del Señor Jesucristo, hermanos. Pronto, cuando nadie lo espere. Como un disparo que surge de la nada. Eso significa entekai. Eso significa pronto. Hermanos, Dios es paciente. Pero cuando el tiempo llegue, cuando Él regrese, hermanos, esto será muy pronto. Pronto no significa que esté cercano. A ver, quiero ser claro en esto. Pronto no significa que esté cercano. Nadie sabe cuánto va a suceder esto. Podemos nosotros, por la medición de los eventos proféticos, sobre todo las señales que el Señor Jesucristo nos deja en Mateo 24, podemos percibir que el ambiente se aproxima. El regreso de Cristo se aproxima cada vez más. Pero la palabra pronto no significa cercanía, significa rapidez. Significa inmediatez, significa determinación, significa que va a suceder como un disparo que surge de la nada cuando menos lo esperamos. Eso significa súbito, determinante.
Eso significa pronto. Así va a suceder. ¿Qué significa esto? Que si fuese en este mismo instante, el Señor llevaría a quienes tiene previsto en su presencia, a su presencia, en un parpadeo. Y los que no estaban preparados para la venida del Señor, se quedarán solos literalmente en cualquier ubicación geofísica donde se encuentren, sin la presencia de aquellos que súbitamente fueron llevados a su presencia. Por eso también se define la palabra arrebatamiento o rapto, porque nos habla de la forma dramática, rápida, violenta, en la cual seremos extraídos de la tierra a la presencia del Señor. Y esto, hermano, está por suceder, y cuando suceda, será rápido. No podrás despedirte de tu esposa, no podrás darle la última vista a tus papás o a tus hijos, no podrás planificar una reunión de despedida. Simple y sencillamente, si tú no estás preparado para este tiempo, a través del crecimiento en tu obediencia a la palabra de Dios, verás desaparecer como un disparo de la nada la presencia de la gente que está a tu lado, la presencia de la gente que te ama, la presencia de la gente que está en este lugar. Por lo tanto, ¿qué nos muestra esto? Que no tenemos tiempo para perder, hermanos. Que no estamos en tiempos de meditación si obedecemos o no obedecemos. Si no nos preparamos ahorita, cuando Él venga, hermanos, será demasiado tarde, porque su venida será pronta, rápida, súbita, determinante. No habrá tiempos preparatorios. Cuando eso suceda, habrá sucedido, punto, y se acabó. Hay gente que dice que no cree que realmente Jesucristo vaya a venir, pero esto termina siendo finalmente una herejía. El apóstol Pedro habla de estas personas en 2 de Pedro y les llama falsos profetas. Les llama pozos sin agua, nubes sin lluvia. ¿Y qué dirán? Dice el apóstol Pedro. ¿Dónde está Jesús? Las cosas no han cambiado. Desde el principio continúan siendo exactamente las mismas. Esa gente, hermanos, dice, no creo que Cristo vaya a venir porque las cosas hoy son como siempre han sido. ¿En algún momento de tu caminar en la fe esta ha sido tu lógica? Es que eso del retorno de Cristo, este tema de que el Señor viene por su iglesia, que será súbito como ladrón por la noche, como un disparo de la nada, esto que se nos ha predicado durante tanto tiempo, no creo que suceda por la simple y elemental razón de que nunca ha sucedido y por lo tanto no creo que suceda, hermanos. Esto es un argumento ridículo. Es como el que dice, yo no me voy a morir porque hasta el día de hoy nunca me he muerto. Eso es una torpeza filosófica, es una aberración filosófica. El hecho de que las cosas no hayan sucedido hasta el día de hoy no significa que no vayan a suceder. El hecho de que no hayan tenido registro de los eventos proféticos no significa que no vayan a tener el registro de lo que Dios de forma clara y de forma descriptiva nos está informando y nos está anticipando. ¿Para qué, hermanos? Para prepararnos. ¿Para qué estamos aquí reunidos en esta mañana? ¿Para qué el Señor nos ha dado este local maravilloso? ¿Para qué? Para que seamos una iglesia que podamos preciarnos de ser la más hermosa, la mejor ataviada, con los mejores espacios. No, evidentemente no. Esto no es sino un simple espacio de adiestramiento para el crecimiento en la obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, hermanos, y este local se va a quedar en este sitio. Este local se va a derruir y al final será quemado con fuego. Literalmente las cosas dejarán de ser como las vemos y entre esas cosas este lugar. Y evidentemente el tiempo que estemos aquí lo tendremos que artesonar y acondicionar y darle la funcionalidad necesaria para que podamos estar bien, pero esto al final se va a quedar. Estamos aquí para la preparación. Hoy que es tiempo de preparación, todavía estamos aquí para eso, para cuando Cristo venga y súbitamente podamos estar en su presencia. Segunda de Pedro 3:5, fíjate cómo dice, hablando de estos que niegan el regreso de Jesús, dice así, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fue hecho por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice la Biblia que va a suceder?
que este mundo, que en el pasado fue juzgado justamente por Dios a través del agua en el diluvio universal, ya no habrá un diluvio que manifieste el justo juicio de Dios. Ahora será la tierra juzgada con fuego. Y esto, hermano, va a suceder. Esto va a suceder. Y en el verso 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Los que dicen, yo creo que Jesús no viene porque nunca ha venido y las cosas siguen igual, entonces yo creo que Cristo no viene. No, el Señor no retarda su promesa, aun cuando algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, paciente, porque Él no quiere que nadie perezca. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que nadie perezca, sino que todos, ¿cuántos, hermanos? Todos procedan al arrepentimiento. ¿Y todos? ¿Qué significa todos, hermano? Todos. Ahora, ¿significa que todos se van a salvar? No, sino que Dios es paciente, porque Dios respeta el libre albedrío que le ha dado al ser humano. Aun cuando Dios sabe la forma en la que cada uno de los seres humanos que han tenido registro en la historia del mundo y que han pisado el globo terráqueo, Él sabe anticipadamente quiénes creerán en Él y quiénes no creerán en Él. Pero Él está siendo paciente. ¿Por qué? Porque al final su longanimidad va a ser la evidencia judicial sobre aquellos que decidieron negarle. Y Dios podrá decir, no fui impaciente, mi paciencia fue larga, yo sabía que no te arrepentirías, pero hay un testimonio de que el tiempo para que te hubieras arrepentido estuvo presente. Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El verso 6 de Apocalipsis, retornamos ahí por favor, dice así: para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Para quién es esta información de acuerdo a la Biblia? Para los siervos del Señor, para los siervos del Señor. Y la palabra siervos del griego doulos, hermanos, que significa esclavo. ¿Qué significa esto? Que cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en sus siervos, en sus esclavos. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para obedecer a un amo que nos ha comprado por precio, y el precio pagado, hermano, fue la sangre en el Calvario. Entonces, Él quiere que si tú eres su sierva, su sierva, sepas qué es lo que va a pasar. Dios quiere, hoy que eres su siervo, su sierva, que sepas precisamente qué es lo que va a suceder. El libro de Apocalipsis, entonces, hermanos, evidentemente no es para incrédulos. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos habla de verdades que son para los hijos de Dios, para que sepamos precisamente lo que va a suceder y obedezcamos de forma inmediata. Verso 7, Apocalipsis 22, dice así: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras, de la profecía de este libro. ¿Qué significa guardar? Guardar significa, hermano, atesorar en el corazón y en la mente, para poner en práctica, es decir, para obedecer estas verdades espirituales que están contenidas en el libro. Entonces, guardar significa prestar atención, observar, escudriñar, interiorizarlas, reservarlas, atesorarlas, con el propósito de ponerlas por obra. Entonces, la Biblia nos está conminando, hermanos, a la obediencia. Hermanos, es el tiempo de la obediencia. No hay tiempo para más. Es el tiempo de la obediencia. Guardando las palabras de esta profecía, de este libro, necesitamos, por lo tanto, observarlas, leerlas, escudriñarlas, casi que tocarlas y acariciarlas, interiorizarlas, hacerlas partes de nuestra condición orgánica, procesarlas, transpirar la palabra de Dios como parte de nuestro ser interno. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versos 9 al 11. Vamos a hablar un poco para los jóvenes. Hemos hablado en las sesiones anteriores para el matrimonio, la esposa, el esposo. Vamos a hablar un poquito, aprovechando el tema, para los jóvenes. Dice así: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cuántos jóvenes aquí? Levanten su mano.
no anímicos, ni espirituales, ni mentales, reales, por favor. Es decir, que no están casados, levanten bien su mano, que viven en casa con sus familias o son dependientes del hogar todavía. Muy bien, fíjate lo que dice. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. ¿A qué Dios llama a los jóvenes? A guardar la palabra, observarla, escudriñarla, leerla, meditarla, interiorizarla, transpirarla. Que sea literalmente parte de tu vida, comerla como carne, beberla como agua, hacerla parte de tu vida. Porque no hay otra forma en la cual tú puedas como joven guardar tu camino en una generación perversa, tan dinámica y diversamente llena de oportunidades de pecar. Si tú no eres una persona, un joven que está viendo, observando, meditando, reteniendo, memorizando, interiorizando y haciendo parte de tu vida orgánica la palabra de Dios, tu camino, dice la Biblia, estará perdido. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, la obediencia, hermanos, es la demanda ante la conciencia de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:13. ¿En qué tenemos, hermanos, que obedecer a Jesús? Si hemos de crecer en obediencia o hemos de aprender la obediencia por el retorno inminente de Cristo y por la salida pronta de su iglesia a su presencia, como un disparo que sale de la nada, como un abrir y cerrar de ojos, ¿en qué tenemos que ser obedientes? 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo, aun cuando este cuerpo que envejece inevitablemente a pesar de la redención, hermano, estamos sujetos a una ley biológica y física en el universo donde nos vamos degradando continuamente, progresivamente, aun cuando el cuerpo y lo que consume el cuerpo se va a degradar hasta dejar de existir. Nos dice la Biblia, nuestro cuerpo no es para la fornicación. A ver, jóvenes, nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros mediante su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Por lo tanto, entonces tomarás los miembros de Cristo y los harás miembros con una prostituta, con una ramera. De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una prostituta, a una ramera, es un solo cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor, el que se une a Cristo, es un solo espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Huya de la fornicación, porneia en el griego, hermano, que significa cualquier forma de desvío sexual. Por lo tanto, esto no es únicamente un consejo para los jóvenes, sino para toda la iglesia del Señor. Huyamos de cualquier forma de desvío sexual. Pornografía, fornicación, adulterio, zoofilia, necrofilia y toda la gama variada y perversa de desvíos sexuales que podemos cometer con nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, aun cuando se degrada y finalmente será destruido hasta desaparecer o cambiar su composición molecular, este cuerpo, hermanos, mientras estamos vivos en la redención en Cristo Jesús, este cuerpo es para el Señor. Este cuerpo es el templo del Señor. Y el Señor es para nuestro cuerpo. Somos un espíritu con el Señor y nuestros miembros no pueden vincularse con el pecado de inmoralidad sexual, de fornicación. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ti, el cual tienes de Dios y que no se pertenecen? ¿Por qué no nos pertenecemos? Porque somos doulos, hermanos, somos siervos, somos esclavos, fuimos comprados por precio. Este cuerpo no te pertenece. Así como el esclavo, hermano, que trabaja para un amo, nada de lo que tiene le pertenece. La casa donde vive es del amo, el arado con el que trabaja la tierra es del amo, la semilla que esparce la tierra es del amo, el fruto que produce la tierra es del amo. Todo lo que tiene un siervo, hermano,
es del amo que lo posee. No nos pertenecemos. Este cuerpo que tú manipulas y que tú operas dinámicamente a través del uso de tu libre voluntad, no es tuyo. Por lo tanto, tu libre voluntad tiene que ser puesta al servicio de la voluntad de Dios para que el uso de tu cuerpo sea conforme a la glorificación de Dios en esta tierra. Ser realmente un cuerpo, un templo donde Dios mora, donde Dios habita y donde Dios se manifiesta. Verso 20, pues por precio fuiste comprado, por tanto glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. En eso tenemos que obedecer. Efesios 6:1, ¿en qué más tienen que obedecer los jóvenes? Fíjate lo que dice: obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, papás, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y en instrucción del Señor. Honrar a nuestros padres. Y ese es un mandato no solamente para los hijos jóvenes, sino para todos los hijos cristianos. Hemos sido llamados a honrar a nuestros padres y lo hemos estudiado. ¿Qué significa la palabra honra? Honra proviene del vocablo griego timé, que significa tasa de valor. Honrar a un padre significa darle la economía correcta en función del valor que tiene para nuestras vidas, para nuestro corazón. Eso significa honrar a un padre. Tú honras a tu padre cuando eres dependiente económico de él y material, cuando vives dentro de la casa de tus padres con tu obediencia. Pero una vez que tú comienzas a generar medios productivos, aun cuando sigas viviendo dentro de la casa de tus papás, no puedes honrarlos si no estás dando una tasa económica de valor que contribuya a la subsistencia de tus papás, aunque no lo necesiten. Eso es honrar. ¿Cuánto más si tú ya no vives al interior de la casa de ellos, ya te casaste, eres independiente, saliste de la casa para estudiar en alguna parte del país, etcétera? Tú tienes ahora con tus ingresos proporcionalmente que honrar económicamente a tus padres. ¿Crees que Jesucristo viene pronto, sí o no? Y que será su retorno súbito y seremos extraídos y arrebatados de la tierra como un arrebatamiento, como un rapto, algo violento. Estaremos en su presencia, ¿lo creemos o no? Entonces, ¿qué somos llamados a hacer? Obedientes. Los hijos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Sostener a nuestros padres. Sostener a nuestros padres. Si tú no estás sosteniendo a tus papás, en la medida de tus posibilidades, por supuesto, tú no lo estás honrando. Y no puedes venir a decir: yo creo que Cristo viene pronto y su galardón con él. Pronto, súbito, como un disparo en la noche, como un abrir y cerrar de ojos. No lo crees. Porque si lo creyeras, esta certidumbre afectaría tu conducta, afectaría directamente tu comportamiento. Así como el salón de clases en desorden, que cuando ven venir al maestro o alguien grita, viene el maestro, inmediatamente se ordenan. O el hijo que amorosamente prepara una comida y limpia su casa porque verá al padre que hace muchos años no ve. Hermanos, la obediencia está estimulada por la fe y por el amor. ¿Qué más tenemos que hacer? Romanos 12:2. Y no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No amoldarnos al mundo, a su cultura, a sus modas, a sus costumbres. Hermanos, marcar un punto diferencial con el mundo, literalmente mostrar los valores agregados, espirituales y eternos, de los cuales somos depositarios por la redención en Jesucristo. No adoptar las formas, las modas, las culturas, los hábitos del mundo, sino tomar como hábitos los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? 2 Corintios 6:4. Nos dice, 2 Corintios 6:14, ¿en qué más tenemos que ser obedientes? No se unan en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. No te unas con un incrédulo. Hermano, la palabra yugo, ¿recuerdan qué significa? Significa enseñanza. El yugo era la enseñanza más importante de los maestros judíos que tenían autoridad públicamente reconocida, los que tenían la shmijá.
Esta autoridad que era otorgada por los ancianos del grupo comunitario judío en las diferentes comunidades, y estos eran los ancianos, los judíos, los rabinos que tenían discípulos y discípulos que adoptaban la forma de vida de los rabinos con Ushmijá. El yugo era la información, la enseñanza más preponderante de ese maestro. El Señor nos dice: yo tengo un yugo, yo tengo una enseñanza, y es la santidad, es la integridad, es la fe, es la obediencia, es la forma de vida con principios eternos. Esa es mi enseñanza, dice el Señor. Ese es mi yugo. No te unas con el incrédulo porque tiene una enseñanza diferente. No unirte en yugo desigual significa no te asocies, no te cases, por supuesto, con un incrédulo, no hagas negocios en forma igualitaria con un incrédulo, no te asocies con un incrédulo, no lo hagas. No salgas de vacaciones con un incrédulo, a menos que sea tu pariente cercano, tu padre, tu madre o tu hijo. Pero no planifiques vacaciones, circunstancia que involucra un altísimo nivel de intimidad, de proximidad y de convivencia con una persona que tiene una forma de pensamiento diferente, porque su yugo es distinto. Su información, aquella que norma la filosofía de su vida, la psique de su procedimiento, es totalmente diferente al tuyo. Por lo tanto, terminarás uniéndote a un yugo que no es el mío, una enseñanza que no es la mía. Y ellos son los que se tienen que hacer a ti y no tú a ellos. No, pastor, es que mire, cuando me case con este joven incrédulo, yo me encargo de convertirlo. En sapo será que lo conviertas. O sea, ¿en qué lo vas a convertir? Tú no tienes poder para convertir a nadie. Es imposible. Es más fácil que tú termines convirtiéndote a los hábitos del mundo, al yugo del mundo de ese joven incrédulo, que él a ti. Porque la conversión para esa persona solamente puede ser producida por el poder del Espíritu Santo, y nosotros carecemos de ese poder. Hermano, yo puedo estar en una posición más alta, como en esta tarima, por ejemplo, pero si yo quiero con mis dos manos subir a esta tarima a una persona con un peso específico determinado, no voy a poder. Sin embargo, la persona que está abajo de la tarima, con una sola mano, un buen jalón, me tira de la tarima. Por eso dice la Biblia: no salgas con el incrédulo. No vacaciones con el incrédulo. El contacto del cristiano con el creyente es solamente para ser un transmisor fiel del mensaje del evangelio. Para eso estamos y permanecemos en la tierra después de la redención, para llevar la predicación de las virtudes de Jesucristo al mundo que no lo conoce, mas no para intimar con ellos. A menos que sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, gente cercana, íntima, de tu círculo espiritual. Pero nosotros tenemos que ser selectivos y cuidadosos con quienes nos relacionamos en intimidad. Es un mandato, está en la palabra. ¿Tú crees que Jesucristo viene y que viene pronto? Entonces tendríamos que comenzar a adecuar nuestra conducta, tendríamos que comenzar a ver afectado nuestro comportamiento por la conciencia cierta de esta verdad, por la conciencia de que esto es cierto y es verdadero. ¿En qué más tenemos que ser obedientes? Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo mismo. Mateo 6:24, ¿en qué tenemos que ser obedientes? Nadie puede servir a dos amos, porque va a aborrecer al uno y amar al otro, o viceversa. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿En qué más? Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Necesitamos entonces ser obedientes aquí, hermanos, a los principios de este libro, a los principios de la Biblia. Pregunto nuevamente: ¿cuántos creen que Jesús, así como murió y resucitó, también vendrá? Entonces, si de verdad lo crees, ¿por qué vives como si no lo creyeras? ¿Por qué vives en desobediencia? Vivimos en desobediencia. Si lo creemos, ¿por qué no obedecemos? Porque hay tantos elementos de nuestra cultura los cuales hemos
abrigado, hemos abrazado y hemos conservado atesorados en nuestro corazón, al punto de que hemos determinado no desecharlos. Bueno, como muestra un botón, ¿saben cuántas fotos de hermanos en la fe vimos a lo largo de la semana pasada? Fotografiados en altares de muertos, hermanos disfrazados con atavíos de la época. Y la gente del mundo que observa esto en tus redes sociales, ¿qué crees que piensa de ti, que eres cristiano? Que tu vida es exactamente igual a la de ellos. Vergonzante. ¿Sabes en qué ha consistido la enseñanza de los niños en la iglesia infantil las últimas 2 semanas? Lo diabólico, lo oscuro, lo perverso, lo torcido. Hermano, lo contaminado del culto a los muertos. No están honrando a la muerte, están dando culto a los muertos, hermanos. Y enseñando en la iglesia infantil con ahínco los maestros, preparando durante semanas clases que son cruciales y fundamentales para que los papás de los niños sean quienes les lleven, después de la enseñanza santa e íntegra de la Biblia, les lleven a compartir de aquello que es cultural para el mundo y que ha abrazado, lo ha interiorizado en su corazón, lo ha hecho propio, y los cristianos no queriendo dejar ir del corazón las cosas que han decidido abrazar del mundo, cuando lo que tendríamos que abrazar es la obediencia a Jesucristo. Y que el mundo nos vea por nuestra forma de vivir como gente distinta, como gente diferente. Eso significa santo, diferente al mundo, apartado del mundo, reservado para Dios. Entonces, si tú crees que Jesús viene, hermano, la pregunta es, ¿por qué esa certidumbre no ha afectado tu vida y tu comportamiento hacia una mayor obediencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero terminar viendo esto, hermano. Hay muchos tipos de obediencia, pero la que generalmente practicamos es la siguiente: la obediencia por miedo a las consecuencias. Si yo te dijera, mira, acabamos de recibir una nueva revelación escritural, y tú me creyeras, y sucede que el Señor Jesucristo retorna a la tierra por su iglesia el día de mañana lunes 8 de noviembre del 2021 a las 12 del día. Vamos a suponer que esto fuera cierto. No lo es un ejemplo, es hipotético, ¿de acuerdo? Para que luego digan, ay, el pastor de allá de Uruap, de Casa de Oración, ya dijo cuándo viene Cristo y no llegó. No me estoy refiriendo a eso. Eso es hipotético y es un ejemplo. Si nosotros supiéramos el día y la hora exacta del retorno de Jesucristo, ¿esto impactaría o no tu obediencia al Señor? Viene mañana Cristo y viene por su iglesia. Esto te llevaría a ser una persona en estas últimas 24 horas más fiel, más consagrada, en arrepentimiento continuo por la gama de circunstancias que no has presentado en honestidad y en humildad delante de Dios a lo largo del tiempo, y por lo tanto intentando el último periodo de tu existencia en la tierra, tu permanencia aquí, el más alto nivel, el más alto registro de obediencia al Señor, sí o no. ¿Por qué? Porque sabríamos cuándo viene. Y sería como el niño que dice, ahí viene el maestro, y todos se ordenan. Pero ¿sabes una cosa, hermano? La obediencia de esta naturaleza es una obediencia por miedo a las consecuencias. Y la obediencia por miedo a las consecuencias, y la consecuencia sería no irme con Jesucristo y quedarme en toda la gama diversa de circunstancias atroces que se van a registrar en este globo terráqueo después de la partida de la iglesia de este lugar. El miedo a quedarme en esta tierra sin las bendiciones eternas de Dios nos llevaría a la obediencia instantánea, pero la obediencia por miedo no es obediencia. Como el padre, ¿no? Que le dice al hijo, ¿me obedeces o te quito tu celular? ¿Me obedeces o no te doy dinero? ¿Me obedeces o te voy a dar con la vara? ¿Qué hace el hijo cuando recibe esta mención del padre? Y el padre lo cumple. Obedece al instante. ¿Me obedeces o te doy con la vara? Cuando el padre dice, ¿me obedeces o te envío al grupo de jóvenes a la iglesia? O me obedeces
o no te envió al grupo de jóvenes en la iglesia. Las dos posturas son equivocadas. Pero ¿qué es lo que hace el joven cuando recibe una amenaza, la cual tendrá un cumplimiento inminente ante la violación posible de la norma? Lo que hace el joven es al instante obedecer. El niño al instante obedece. Obediencia por miedo a las consecuencias, por no ser obedientes. Es obediencia por miedo a no ser obediente. Y eso, hermano, no es obediencia. Eso solamente es miedo. Si no hubieran consecuencias, entonces no estarías obligado a obedecer. Y muchos no obedecen a Cristo porque creen que no habrán consecuencias. El miedo, hermano, no puede ser la base de la obediencia verdadera, no. Y la mayoría de nosotros tuvimos padres o tenemos padres o somos padres hoy en día que nos esforzamos por darle a nuestros hijos lo que necesitan, no porque alguien nos vaya a pegar con una pala o porque alguien nos vaya a ahogar en un pozo. Cuando un padre produce para llevar la provisión correcta a los hijos, lo que garantiza los medios de subsistencia, la dignidad de vida dentro de casa materialmente, cuando un padre hace esto, no lo hace por miedo. A ver, los que somos papás y trabajamos y llevamos el sustento a casa, a la esposa y a los hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por miedo o por amor? ¿Por qué lo haces, hermano? Bueno, algunos tal vez por miedo a su esposa, pero no tendría que ser ese el motivante. ¿Cuál es el motivador de nuestro esfuerzo, nuestro ahínco y nuestra determinación? El amor. El amor. Sostenemos a nuestros hijos por amor. Y ese es el espíritu, hermano, o la base de la verdadera obediencia, hacer lo que sabemos que debemos de hacer motivados por amor. La diferencia entre la aparente obediencia y el verdadero fundamento de la obediencia está en Romanos 13:8. Vamos ahí, por favor. Fíjate lo que dice. Romanos 13:8. No debas a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. La única deuda que nos permite la vida y que nos conmina a tener y a pagarnos permanentemente es una deuda de amor. Ámense los unos a los otros, porque el que hace esto, el que ama a su prójimo, ha dado cumplimiento a la ley. Porque fíjate la forma de razonar lógicamente del Espíritu Santo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, jamás observarás a la esposa de tu prójimo de forma codiciosa, porque lo amas. Es más, si tú amas a tu prójimo y tu prójimo es una mujer o una persona de diferente sexo, jamás le mirarás con lascivia ni con codicia, porque no le mirarás terrenamente, carnalmente, sino que lo verás como Cristo lo ve, como aquel que posee al interior de su vida la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, le verás como una alma redimida por Cristo o una alma por ser redimida por el amor de Cristo. Por lo tanto, el adulterio y la fornicación, cuando prevalece el amor, no existe. Lo mismo sucede con el asesinato. Lo mismo sucede con cualquier naturaleza de pecado. El que ama a su prójimo como a sí mismo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque el amor, verso 10, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, hermanos, si yo amo a alguien, yo me someto voluntariamente a la palabra de Dios en lo referente a esa persona, a ese alguien. Y si la Biblia dice: no le mientas, no corrompas, no lo violes, no le hurtes, no le codicies, no adulteres en contra de él, y yo le amo, ese amor es el fundamento, la base operativa, lo que dinamiza mi vida para poderle dar cumplimiento a la ley de Dios. El amor. Si realmente amamos a Dios, entonces los 10 mandamientos de la ley moral del Señor tendrían que ser el eje central, el motor de la actividad dentro de nuestras casas. El amor a Dios tendría que dar cumplimiento natural a los mandatos de Dios, a los mandatos morales del Señor. Si realmente amamos a Dios, deberíamos de decir: cumplo la ley, porque si no lo hago, Dios me va a matar.
¿Esa tendría que ser la respuesta? No, cumplo la ley, soy obediente porque amo a Dios. Porque no hacerlo literalmente sería darle la espalda, endurecer mi cerviz, convertirme en una persona obstinada, en un terco, en una persona que ve la verdad y voluntariamente decide cerrar los ojos, dar la vuelta y caminar en un sentido diametralmente opuesto. Y en esa condición no puedo aseverar, no puedo afirmar que amo a Dios. Amo a Dios y la evidencia de mi amor a Dios es mi obediencia. Porque lo amo, no puedo desobedecer a Dios. Y cuando lo hago, mi corazón se contrista, mi interior se constriñe, literalmente me vuelvo al arrepentimiento lo más rápidamente posible porque he fallado al Dios que amo. El amor, hermanos, es el cumplimiento de la ley. Cuando la motivación es el amor y fallamos, hay una tristeza profunda interna. ¿La has experimentado? ¿Has experimentado esa tristeza que te constriñe el alma, que te carcome, que te impulsa, te propulsa al arrepentimiento, a buscar la primera oportunidad de intimidad con el Señor para arrepentirte, decirle al Señor, lo siento, discúlpame, fortaléceme, ayúdame, enséñame a no volverte a fallar? Cuando hay amor, ese es el sentimiento. Esa es la condición interna. Pero cuando no hay amor, solamente buscas no fallar por miedo a las consecuencias de hacerlo. Y cuando tienes la oportunidad, las consecuencias pierden peso en tu alma y vuelves a cometer el error. El amor es el fundamento, hermanos. La obediencia es someter mi voluntad a una voluntad más grande que la mía, la voluntad de Dios, o la voluntad de mis padres si soy un hijo, o la voluntad de mi patrón si soy un empleado, la voluntad de mis pastores si estoy al interior de una congregación. Y hacerlo, hermanos, por el dolor que representa fallar a alguien a quien amo. Ese es el dolor por el cual tendríamos que evitar fallar. El dolor que se genera en mi interior cuando he fallado a alguien a quien amo. A ver, papás, ¿cuántos nos hemos sentido mal internamente cuando hemos disciplinado injustamente a nuestros hijos? Te excediste, me excedí en la disciplina. ¿Cuántos papás reconocen que se han excedido en la disciplina con sus hijos? Yo soy el primero. Y una vez que nos hemos excedido en la disciplina, inmediatamente el Espíritu Santo nos conduce a la justicia, a la verdad, nos da testimonio del hierro, del error, del pecado que hemos cometido, y hay un sentir interno muy importante porque le hemos fallado a Dios y porque abusamos de una persona a la que amamos profundamente, nuestros hijos, y entonces vamos al arrepentimiento. Eso tendría que hacer un padre cristiano maduro en la fe. Hijo, perdóname y quiero que me acompañes a orar porque me voy a arrepentir delante de Dios por mi hierro, y eso tiene que servir para ti como un ejemplo modelar de la forma en la cual tú tienes que experimentar tu propio arrepentimiento ante tus propios pecados y fallas. Nos dolemos cuando fallamos a quien amamos. Ese es el fundamento. Y no fallamos para evitar el dolor de haber pecado en contra de aquel que representa un valor eterno en mi corazón. Dios, fundamentalmente. Dios por eso nos pide que lo amemos, hermanos. Porque si lo amamos, lo vamos a obedecer. Si amamos a Dios, vamos a darle cumplimiento a la ley moral que sigue vigente en nuestras vidas como hijos de Dios. El legalismo, hermanos, es lo contrario. El legalismo es hacer lo que debes de hacer por miedo a las consecuencias de no hacer lo que debes de hacer. Entonces, ¿estamos llevando una vida espiritual real, movidos por el amor, motivados por el amor a Dios? ¿O estamos llevando una vida espiritualizada, no real, espiritualizada, es decir, con un oropel espiritual externo, con una apariencia externa, por el miedo a las consecuencias de no vivir espiritualmente? Esa es la definición de legalismo. Una persona legalista es aquella que hace las cosas por el miedo a las consecuencias de infringir la ley. Por ejemplo, los jóvenes que desobedecen y son disciplinados por los padres, y después de haber recibido la disciplina, ellos no vuelven a fallar, pero no vuelven a fallar no por miedo a volver a recibir la disciplina, sino porque realmente comienzan a experimentar el dolor de haber fallado a sus padres. ¿Cuántos hijos han robado económicamente a sus papás? No levanten la mano. ¿Cuántos han hurtado de la bolsa de la madre o de la cartera del padre o de la tarjeta de débito de los papás? Yo lo hice en mi juventud.
Y te digo una cosa, al principio yo disfrutaba de haberlo hecho en alguna ocasión, pero después, hermano, había un dolor interno en mi alma fuerte por haberle robado a mi madre o por haberle robado a mi padre. Pero no existía dentro de mí la capacidad de contener esa conducta, la cual muchas veces se tornó hasta compulsiva hacia el efecto de esa acción. Hermanos, hasta que Cristo viene a mi corazón y establece en él un amor más grande que cualquier amor que podamos sentir por cualquier otro ser o persona o circunstancia en la tierra, el amor a Dios. Y hoy entonces, hermano, el dolor más que por fallarle a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, es por fallarle a Dios. Esa tendría que ser la orientación de nuestros afectos. Señor, yo no fallaré, porque fallarte a ti significaría literalmente ir en contra del Dios que me ha redimido, que me ha rescatado sin mérito y sin circunstancia meritoria, sin ninguna dignidad. Dios, tú decidiste meter la mano en la podedumbre, sacarme del estiércol, del lodo, limpiarme, sanarme, lavarme y presentarme con tu dignidad delante de ti. Por eso Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios, entonces por primera vez verdaderamente amaremos a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Y habrá algo que verdaderamente nos va a detener de pecar en contra de ellos, que es el dolor de pecar en contra de Dios. La conciencia de lo que representa fallarle a Dios. Aun cuando el arrepentimiento nos restablezca en comunión con Él, fallar a Dios es algo que nunca deja de doler en el corazón de un hijo de Dios. Y eso es lo que nos va llevando gradualmente, hermanos, a cambiar los hábitos, la cultura, las formas de comportamiento, a repeler el mundo de nuestro corazón y erradicarlo de nuestra forma de vida y vivir diferenciadamente como gente santa, como gente diferente en esta tierra, gente que refleje a Dios. Entonces, lo que Dios quiere ver en nuestro corazón, hermanos, es una llenura de amor. El cristiano debe de tener un espíritu de obediencia debido al amor a Dios. Y para esto tenemos que leer su palabra, conocerlo en la Escritura, amarlo, obedecerlo, pero todo comienza leyendo su palabra. Entonces, cuando leemos Apocalipsis, no es algo que a nosotros como cristianos nos deba de dar miedo. No, porque es un libro que nos está advirtiendo de la catástrofe irreversible que van a vivir los que no aman a Dios. Y nos habla de cosas que serán inevitables, pero nos invita a ser el tipo de persona que debemos de ser, la gente que ama a Dios y por amor a Dios, la gente que obedece a Dios. Segunda de Pedro 3:10. Estoy terminando. Dice así: pero el día del Señor se acerca. Otra verdad inobjetable, allí está. Y si lo dice, va a suceder. El día del Señor vendrá como ladrón por la noche, en el cual los cielos y la tierra van a pasar con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Por eso, hermano, la gloria que Dios nos ha dado al reunirnos en este lugar no es el lugar. No es este auditorio, no es este local, hermano. Este local no tiene más gloria que la que nosotros podamos desarrollar desde esta tierra a través de la obediencia a Dios. La gloria de este lugar se encuentra en el nivel de obediencia que por la enseñanza podamos desarrollar, que podamos acrecentar en nuestra forma de vida. Este local lo podremos dejar así, sin un mayor acondicionamiento. Y si esto, hermano, si esto se queda así, pero nuestra obediencia crece, este lugar estará lleno de gloria para Dios. Esa es la gloria de los hijos de Dios en la tierra, el nivel de obediencia que por amor manifiestan al Señor. Y dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se van a fundir? Pero nosotros, los hijos de Dios, no tememos por esas circunstancias, porque nosotros esperamos según sus promesas
Esperamos según sus profecías, los anuncios anticipados que hemos recibido de Él, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces la Biblia, hermanos, no solamente nos muestra qué es lo que va a suceder, sino que nos dice qué es lo que debemos de hacer. La Biblia nos motiva a hacer lo que por la redención en Cristo podemos ser: gente obediente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesucristo viene. ¿Qué nos demanda esto? Obediencia inmediata. Sea cual sea la forma en la cual tú pienses de esta circunstancia, de esta verdad, la realidad es que la única alternativa para un hijo de Dios es la obediencia. Es tiempo, hermanos, de obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús viene. Y Jesucristo viene pronto. No significa en términos de cercanía la prontitud, sino la forma rápida y expedita, súbita, en la cual seremos llevados a su presencia. Hoy somos demandados a ser una iglesia obediente. Matrimonios cristianos obedientes a la palabra de Dios. Padres obedientes, madres obedientes, abuelas y abuelos obedientes. Basta ya de apostasía de la tercera edad. Porque si en algún ámbito del cristianismo se genera la apostasía o conductas apóstatas, es entre los abuelitos y las abuelitas. Basta de eso, abuelitos y abuelitas. Cuando el hijo o la hija van a disciplinar al nieto y dice la abuelita: para, eres un inconsciente, no es un animal. Por cuanto no es un animal, mi hijo necesita ser disciplinado. La abuelita que por debajo del agua da la recompensa que el padre limitó por la desobediencia del hijo. Paremos con esto, hermanos. Seamos familias obedientes, hijos de nuestros padres en obediencia por amor de Dios. Si tú crees que Cristo viene, si de verdad crees que Cristo viene, esta conciencia tiene que afectar tu comportamiento y tu conducta. Debe de llevarte a la obediencia, a aprender la obediencia o a crecer en obediencia. ¿Qué tienes que obedecer? Tú sabes que tienes que obedecer, hermano, hermana. Sabemos qué es lo que debemos de obedecer. Hagámoslo. Vivamos en forma íntegra, santa, en forma diferente. No nos unamos con los incrédulos en yugos desiguales. Vivamos en forma piadosa, justa, digna e íntegra. Hagamos que de este lugar emane gloria de Dios, hermanos. Que este lugar tenga un brillo refulgente, porque la gente que aquí se concentra, aquí se confedera, se congrega, viene a aprender para obedecer al Señor. Viene a aprender para crecer, viene a aprender para aplicar, viene a aprender para vivir. No viene solamente a escuchar y a pasar un tiempo. Ay, la alabanza se desafinó, hoy el mensaje estuvo medio aburrido, hoy no me sentí, hoy no sentí el poder de Dios, hermano. No se trata, no venimos para eso. ¿Quién quiere sentir el poder de Dios? Aquí tengo un par de cables que el hermano Héctor todavía no cubre, abajo de la tarima. Si quieres sentir poder, agárralos para que sientas poder. No venimos a sentir, venimos a aprender. Venimos a aprender cómo amar. Venimos a aprender cómo sacrificarnos, cómo entregarnos, cómo dar más a la obra de Dios, dar al necesitado, cómo ser sensibles a las necesidades de los demás. Venimos a aprender cómo ser iglesia de Cristo en una tierra caída por la maldad y el pecado. Venimos a aprender la obediencia. A eso venimos. Ni siquiera venimos a aprender teología, hermanos. Ni siquiera venimos a aprender teología. Venimos a aprender a amar a Dios. ¿Crees que Cristo viene? Y que viene pronto. Entonces atiende el llamado a la obediencia. El tema lo seguiremos desarrollando esta siguiente semana. Vamos a orar. Señor, gracias por el amor y cuidado que tienes de nuestras vidas.
Señor, seguimos siendo los mismos, tu iglesia, Casa de Oración Uruapan, una congregación local de esta hermosa ciudad, Padre. Solamente nos trasladaste de ubicación, pero seguimos siendo los mismos. Aquellos que reconocemos con humildad la necesidad imperante de conocerte más y de amarte más y de ser perfeccionados en nuestra capacidad de reflejarte. Señor, estamos aquí en un lugar diferente, pero continuamos con la misma necesidad de ti, con el mismo deseo de ti y con la misma determinación de serte fiel a ti. Aquí está tu iglesia hoy. Es nuestra responsabilidad que de este lugar emane gloria a tu nombre, alabanza de verdad, adoración genuina del corazón, una vida y una conducta íntegra y santa. Estamos aquí para ti, mi Dios. No estamos aquí para ningún efecto personal, para ningún propósito grupal. Estamos aquí para ti, solamente para ti. Señor, que el tiempo que tú dispongas tenernos en esta ubicación, tu palabra sea incesante, tu consejo sea continuo, tu consuelo esté presente, tu gracia sea manifiesta, la restauración del alma y la mente, Señor, sea una realidad en la vida de todos los que asistamos. Pero por sobre todas las cosas, aquí se registre la obediencia en la base del amor. ¿Cómo fallarte a ti sin herir nuestras almas? ¿Cómo desobedecerte sin herir nuestras mentes? ¿Cómo desobedecerte sin flagelar nuestra vida espiritual, sin afectarnos? Señor, queremos obedecerte por amor, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén y amén.